Bienvenidos a Mundo Top 10. Hoy viajaremos a través del tiempo y el espacio para recordar a aquellas criaturas que alguna vez aterrorizaron al universo de Doctor Who, pero que ahora están prácticamente extintas. Desde razas olvidadas hasta depredadores legendarios. Aquí está el top 10 de las especies más trágicas y raras que han desaparecido en la historia del Doctor. ¡Empecemos! Los At. En el puesto número 10 tenemos a los At. Criaturas anfibias que respiraban mediante un líquido dentro de sus cascos. Aunque parecían guerreros, también mostraron compasión, como vimos en el sacrificio de At Peck en The Doctor's Daughter. Después de la guerra, su pueblo quedó devastado, hasta casi desaparecer. 9. Los Isolus. El número 9 es para los Isolus, pequeños organismos que viajan como esporas en el espacio. Vimos uno en Fear Her, donde buscaba amor y compañía a través de una niña humana. Aunque poderosos en imaginación, eran seres solitarios, y hoy apenas queda memoria de ellos flotando en la inmensidad del cosmos. 8. Los Saturnin. En el octavo lugar están los Saturnin, refugiados de un mundo destruido, que intentaron poblar la Tierra en The Vampires of Venice. Su plan de transformar a las mujeres humanas fracasó y su especie terminó prácticamente extinta. Criaturas mitad monstruo, mitad tragedia. 7. Los Sycorax. El séptimo puesto lo ocupan los Sycorax. Guerreros brutales que aparecieron en The Christmas Invasion. Armados con látigos y control mental, representaban el honor de los conquistadores. Sin embargo, tras ser derrotados por el 10º Doctor, su gloria se apagó y hoy casi nadie recuerda a esta raza. 6. Los Krillitanes. Número 6. Los Krillitanes. Una especie que roba ADN de otras para evolucionar constantemente. Eran depredadores inteligentes, pero arrogantes. En Skull Reunion intentaron usar a los humanos como piezas de su plan, hasta que el Doctor, Sarah Jane y K9 acabaron con ellos. Desde entonces, solo sobreviven en rumores. 5. Los Pyrobiles. En el quinto lugar tenemos a los Pyrobiles, gigantes hechos de roca y magma, vistos en The Fires of Pompeii. Venían de un planeta destruido y querían conquistar la Tierra. El Doctor y Donna Noble los detuvieron, condenando a su especie al olvido. Una de las extinciones más ardientes de la serie. 4. Los Ragnos. En el número 4 encontramos a los Ragnos, arañas colosales y enemigas antiguas de los señores del tiempo. Su emperatriz intentó despertar a sus hijos dormidos en el núcleo de la Tierra en Derane Wabride, pero el Doctor los aniquiló para salvar a la humanidad. Una de las extinciones más dolorosas y épicas. 3. Los Carrionites. El tercer puesto es para los Carrionites, brujas alienígenas que usaban palabras como tecnología. En The Shakespeare Code intentaron invadir el mundo, pero quedaron atrapadas en un cristal. Desde entonces, su especie quedó reducida a mitos, confundida con la magia misma. 2. Los Malmots. El segundo lugar pertenece a los Malmots, una especie humanoide con aspecto de caracol, vistos en Utopia. Eran conocidos por su amabilidad y su curiosa manera de hablar, terminando muchas frases con Chan. Chanto, una de las últimas de su especie, trabajaba junto al profesor Yana sin saber que en realidad era el amo. Su muerte marcó el final casi definitivo de los Malmots, convirtiéndolos en una raza trágicamente extinta. Los Bastanerada. Y en el número 1, los Bastanerada. Enjambres invisibles que se esconden en las sombras, devorando carne en segundos. Aparecieron en Silence in the Library y Forest of the Dead. Aunque no están del todo extinguidos, lo que vimos fueron sus últimos vestigios. Una advertencia eterna: nunca confíes en la oscuridad. Estas fueron 10 de las criaturas más trágicas y extintas del universo de Doctor Who. Algunas aterradoras, otras conmovedoras, todas dejaron huella en la serie. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Y cuál más te hubiera gustado ver en esta lista? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Mundo Top 10 para más viajes a través del tiempo y el espacio.